Bienvenidos a Panorama Político TV, su canal en YouTube. Le damos las gracias por mantenerse en la sintonía y queremos invitarlo para que nos acompañe a iniciar una nueva etapa en el desarrollo del cubrimiento del día a día de los hechos en Venezuela. Además de las noticias, como están acostumbrados, también queremos hablar con los protagonistas, con los que generan opinión, con los que nos permiten ir sumando y enseñándonos nuevos argumentos para poder armarnos un juicio personal y entender la situación por lo demás bastante compleja que ocurre en Venezuela, sus actores, sus intenciones. Y es por ello que en el día de hoy queremos invitar a uno de esos constructores de opinión, personas que por lo regular no están de manera consuetudinaria en los medios de comunicación regulares y que por el contrario han hecho de las redes sociales unas verdaderas trincheras en favor de la construcción de crear conciencia entre el ciudadano para poderle permitir entender y llenarse de los elementos de juicios del caso para poder tomar las mejores decisiones de cara a lo que todos queremos, y es que Venezuela pueda salir del hueco en el que se encuentra atorada. En el día de hoy hemos invitado a Panorama Político TV a Noel Alejandro Leal Rojas. Es un hombre que desde el año 2002 aproximadamente ha venido hablando sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, incluso cuando todavía Hugo Chávez estaba vivo. Por ejemplo, hace 17 años nomás estaba hablando de lo perjudicial que era pensar en medio de una tiranía en unas elecciones, y lo llamaba en su momento un placebo electoral. Lo particular del caso es que 17 años después, ese mismo escrito que encontramos en internet, solamente habría que cambiarle unos nombres, quitarle Chávez, ponerle Maduro y agregarle Juan Guaidó, y estaríamos hablando casi que de un mismo panorama, porque el contexto social, en lugar de mejorar, se ha ido empeorando y el contexto político se ha enredado más con la aparición de nuevos actores. En el día de hoy, aquí en Panorama Político TV, queríamos iniciar un programa de 3 entregas con Noel Alejandro Leal Rojas para hablar precisamente sobre este tema, Venezuela, y este placebo electoral que nos están vendiendo en el sentido de las elecciones, como él mismo lo dice, es ataviar de democracia una desgracia. Aquí está Noel Alejandro Leal Rojas directamente desde Caracas. He evitado todo el tiempo que la gente se pueda enterar de que eso sucede, de que lo que está consumiendo simplemente es un placebo y no una medicina. La gracia es que cuando tú tratas un cuerpo, evidentemente con puros placebos, lo que ha sido toda este cuento de pseudodemocracia que hemos vivido, todo este espacio de mentira electoral, de farsa constante a la que ha estado sometida Venezuela durante todo el periodo chavista, el cuerpo se resiente, se envenenó. Entonces, el cuerpo social de Venezuela está envenenado por la mentira electoral, por ese placebo constante y nunca darle la oportunidad de que algún tipo de salida electoral funcionase. Lo cierto es que desde 1999 en Venezuela no existe Estado de Derecho, por lo tanto no existe ningún tipo de alternativa jurídica, legislativa y menos electoral para ponerle fin a la tiranía. Y eso es lo que le están vendiendo a la gente, ¿cierto? O sea, porque uno a la distancia alcanza a ver, mire, hay una diplomacia, entre comillas, del gobierno de Guaidó que intenta hablar de presión, de ahorcar, de asfixiar los aliados, en este caso Estados Unidos, el más importante, y es el único que uno siente que puede tener garras como para realmente asfixiar al régimen. Se habla de otra cosa, pero dentro de Venezuela parece que hubiese una fiesta electoral, campaña todos los fines de semana. Y ¿esto qué es? Exactamente. Bueno, la campaña todavía no ha permeado a la sociedad, pero la estructura política y comunicacional del país están fajados de verdad en convencer a la sociedad de que esa es la vía. Ellos van primero convirtiendo el hecho de que sería un gran logro ir a elecciones. Entonces hacen que la gente luche por algo que simplemente va a ser un veneno más, es otro escalón más en el cadalso. Y eso es lo que buscan, hacer que la gente se enfiebre electoralmente creyendo que eso es una alternativa. Lo increíble es que la gente lo acepta. ¿Y por qué lo acepta? Por el miedo a entender la verdad. Y ese es nuestro más grande problema y es lo que nos ha sumido en todos estos años de tiranía. Sí, es cierto, pero fíjate que yo he sentido, y es algo que le he escuchado a algunos políticos casi que banalizar, no, la política no se hace en Twitter. Y uno leyendo, nada más por ejemplo la respuesta de los tweets de Juan Guaidó, parece que Juan Guaidó no los leyera.
a cada tweet en donde hace referencia a una salida un fin de semana, por ejemplo, hay 300, 400, 500, 1000, 2000 respuestas y la gente diciéndole, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Parece que no están escuchando el pueblo, Noel. No lo escuchaban antes y tampoco lo escuchan ahora. Simplemente hay un momento en que los usas, conseguiste el beneficio y después lo desechas. Los procesos revolucionarios tienen esa costumbre. Cuando un proceso comunista llega al poder, se basa muchísimo en, más allá de su hecho de fuerza, en Venezuela han sido puro uso de la población. Antes lo natural era que un proceso comunista llegase estrictamente con uso de fuerza apoyada por la población. Ahora hicieron que la población por voto apoyase el proceso. Después de que tú consigues el poder, el pueblo simplemente tiene que ser desechado, es natural. Ahora, ¿por qué la oposición venezolana hace exactamente lo mismo? Porque parten de la misma raíz, tanto de planteamiento ideológico como de acción política. Así es. La figura de Juan Guaidó se ha desgastado demasiado. Mucho, y es absolutamente lógico. Porque el asunto es que tú no puedes jugar a la democracia en una tiranía. Eso es absolutamente falso. Entonces, cada vez que lo extraño, lo insoportable más bien es cuánto ha durado la figura de Juan Guaidó para mucha gente. Desde el principio, desde el primer día que él sale a la palestra política, yo le cambié el nombre, yo le puse El Guiado, sí. Para que se entendiera que él no era nadie, y no es nadie. Él es un producto de la fábrica Leopoldo López, y ese producto está allí, pues. El producto no podía conseguir el objetivo porque el objetivo que quiere el país no es el que quieren ellos. Entonces, era natural que trajese un proceso de desgaste. En esos mismos primeros días de su aparición, tuve la oportunidad de tener una entrevista para las fechas posteriores a 23, cuando aquello de la crisis de paso de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. Tuve la oportunidad de tener una entrevista con una radio argentina y toda la entrevista yo intentaba que se fuese hacia el lado de entender lo necesario que sería que mientras más rápido sea el desgaste de la figura de Guaidó, sería mucho más beneficioso para poder encontrarle la salida real a nuestro problema. Más bien el desgaste ha sido lento para el daño tan intenso que ha hecho. Sí, y a eso le apostó el régimen también, ¿no? Y ahora hasta lo infiltró, porque con eso que hicieron la pseudo-oposición esa que firmó ese pacto con el régimen, o sea, se le metieron en el único rancho que a nivel internacional uno dice, siempre miramos a la Asamblea como algo, entre comillas, por lo menos legítimo, que esa es otra discusión que, entre otras cosas, tú de manera metódica y pedagógica nos has enseñado de que no hay nada legítimo en Venezuela. Pero voy a algo que acabas de decir, que prácticamente Guaidó, o lo que habla Guaidó es lo que habla Alubi y lo que habla Leopoldo López. ¿Y qué quieren ellos? ¿Qué país están esperando ellos? ¿Qué quieren construir? O sea, en tu interpretación. Mira, no es construir nada positivo para Venezuela. Ellos quieren ir a un proceso primero de cohabitación directa, tienen que legitimar de manera democrática el proceso de destrucción de tiranía comunista que hemos vivido, quieren dejar al país bajo la asquerosa lápida del chavismo, que el país no pueda levantar nunca la cabeza, que todo tiene que ser basado en lo que hizo el genocida comunista Hugo Chávez contra Venezuela. Eso es lo que buscan. Y lo han hecho muy bien, pues. La esposa de Leopoldo se dedicaba a la defensa del legado de su comandante. El partido de Leopoldo, cada uno de sus dirigentes han tenido frases proyectadas en ese mismo nivel. Capriles Radonsky, el candidato presidencial 2 veces contra Chávez y contra Maduro, que hizo posible la legitimación democrática de esas farsas, sostiene lo mismo. Entonces, una de las cosas más delicadas y graves que ha hecho esta gente es revestir de democracia la tiranía. Y ahora no solo la revierten de democracia, sino que hacen que la sociedad quiera aceptar, se vea obligada a aceptar, a convivir con el genocida, a convivir con lo que destruyó el país, aceptarlo y aplaudirlo. Sí, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la escena internacional? Todos estos presidentes que han reconocido a Guaidó con unas elecciones, un resultado y en favor de la tiranía. Ajá, ¿qué hacemos? ¿Encogemos los hombros? ¿Ahora qué hacemos? No, ya vivan ustedes con su problema, muchas gracias y nos vemos. Y de pronto por ahí cerramos la frontera cada 15 días como para medio generarle cierto rechazo. O sea, quedaríamos prácticamente con las manos atadas.
Más o menos eso es hacia donde vamos si se sigue permitiendo esta grasa. Desde el principio esto es para este tipo de situaciones, pues. Y este tipo de situaciones han venido permeando también las realidades de los distintos países con los cuales hacemos fronteras, lo que somos en nuestro subcontinente, pues. Y esas realidades van haciendo daño. No se quiso entender en profundidad el problema Venezuela. Y al no quererlo entender, al quererlo banalizar, y mucha de esa banalización es debido al proceso interno, a lo que ha hecho el político venezolano con nuestra realidad, afuera no terminaron de comprenderlo. Y más allá de cerrar las fronteras, es que el problema ya lo tienen adentro. Mira que ayer, casualmente, ahora que dices eso, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo, es que hay encapuchados venezolanos en las protestas estudiantiles, se le vino el mundo encima. Porque lamentablemente, Noel, aquí, como tú dices, se han banalizado los términos. Dictadura, Maduro, castrochavismo. Parece que cuando en el espectro comunicacional tú dices eso, se dispara un chip en el colombiano y dice, hombre, ¿qué me vas a hablar de eso? Es una tontería, eso es un cuento de hadas. Y eso se ha hecho. Ahora, la señora no aportó pruebas, como tampoco se puede comprobar de que sea cierto, pero tampoco se puede descartar, porque por la frontera que han pasado más de 4 millones, bueno, aquí hay 1,5 millones, debe haber infiltrados. Y eso... Más allá. Sí, y más allá. Más allá, y los cubanos que sí son especialistas en eso, son los campeones del mundo. Y ellos tienen ese aparato, tienen esa escuela, y es eso, una escuela. Tú vas y reclutas gente allí. No es porque tenga que ser directamente un venezolano o un cubano. Tú vas y reclutas. ¿Por qué? Porque en nuestros países existe hambre y existe una dejación del entendimiento de la importancia de lo que significa la patria, de lo que significa ese respeto por lo sagrado que debe ser la nación. Y entonces tenemos cualquier cantidad de individualidades que por necesidad o por oportunismo se prestan a este tipo de fenómenos. Y hay mucho dinero para financiar ese tipo de situaciones. Sí, aquí yo no sé qué lectura le das, pero por ejemplo, el chavismo con Hugo Chávez tuvo la oportunidad de gozar de la renta petrolera para sobornar y comprar las voluntades del mundo. Eso, Chávez era la novia que todo el mundo quería retratarse en Sudamérica, porque detrás de ello habían los dólares. Pero uno se pregunta, ¿en Colombia qué hay? Colombia lo que hay es la interminable plata de la cocaína, hoy que somos los campeones mundiales de la cocaína. No sé qué lectura le das a eso, ¿no? Fíjate, es una lectura que viene desde hace mucho tiempo. Hay que irnos al fundamento del nacimiento del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo nacen todos estos partidos de izquierda y en relación directa con los carteles del narcotráfico colombiano expresados en la FARC y el ELN, en la propia directiva del Foro de Sao Paulo. Ese es un solo eje y va en un solo sentido. Claro. Bueno, hagamos una primera pausa, Noel. Vamos a un siguiente video. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político. Ya volvemos con Noel Alejandro Leal Rojas, uno de estos hombres que de manera estoica, porque yo te digo una cosa, Noel, entendiendo el problema más de cerca, porque yo estoy hace 4 meses, 5 meses exactamente, viendo la realidad día a día, más que incluso que la propia mía en Colombia, y dar una opinión, escribir algo es cada día jugarse una ruleta rusa. Por eso para mí los verdaderos héroes son ustedes, los medios de comunicación, los que construyen, los que todos los días se ponen un revólver aquí sin saber si la bala va a disparar. Ya regresamos contigo, Noel, gracias.